jóvenes. Hoy día vamos a empezar con un tema nuevo que es la hidrostática. Se toma, esta parte se encarga de estudiar los líquidos en reposo y su efecto cuando un cuerpo está sumergido en él. Bueno, de antemano también decirles, jóvenes, que por favor presten mucha atención, que no estén haciendo otra cosa más que prestar atención a lo que estamos haciendo. Cada palabra que yo menciono es importantísimo para que usted pueda entender los problemas, los ejercicios que vienen a continuación, ¿sí? Hablamos de un parámetro importante que es la densidad. Y justamente la densidad, bueno, su concepto es masa sobre volumen. En el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Para ustedes, al nivel que ustedes se encuentran, la densidad del agua bajo ciertas condiciones termodinámicas de presión y de temperatura, la densidad del agua se considera 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Si lo pasamos a gramos por centímetro cúbico, vamos a obtener que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, pero dentro del sistema internacional es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad es muy importante porque es la que determina cuando dos líquidos no miscibles, por ejemplo el agua y el aceite, que no se mezclan, ¿quién va a ir al fondo? El que es más denso, en este caso el agua, porque la densidad del aceite aproximadamente es 800 kilogramos por metro cúbico, y como la densidad del agua es 1000, entonces si usted lo agita, se va a dar cuenta que después de un momento el que sedimenta, o sea el que va al fondo, sedimentación se llama eso, es el agua, ¿ya? Entonces densidad es masa sobre volumen. Aquí es importante el principio o la ley de Arquímedes, ¿ya? Vamos a estudiar nosotros la presión. Su concepto de la presión es la fuerza sobre el área. ¿Qué fuerza estamos aplicando y sobre qué área o sobre qué superficie? Por ejemplo, la mujercita normalmente utiliza los tacos y esa punta, el área es pequeña, ¿verdad? Y la fuerza es todo casi su peso. Entonces, si ese peso lo dividimos entre esa área bien pequeñita, se va a generar una presión enorme. Por eso es que la presión, mientras más pequeña es el área, es mayor, ¿ya? Muy bien, entonces la presión es fuerza sobre área. No te olvides que la fuerza, escuchen, presten mucha atención, la fuerza se mide en newtons en el sistema internacional y el área en metros cuadrados. Pero newton sobre metro cuadrado es lo que se llama pascal. Por eso es que la presión se mide en pascales, ¿sí? Pascal, Blas Pascal, ¿sí? En honor a él se le llama Pascal. Entonces miren por aquí, nosotros tenemos, acá está la fórmula de la densidad. La densidad es la masa sobre el volumen. También en las tablas termodinámicas aparece lo que es el peso específico, que es lo contrario, lo que es el volumen específico. Se voltea, volumen sobre masa, eso se llama volumen específico. Pero eso no por ahora lo vamos a mencionar nada más. Muy bien, aquí vamos a estudiar esto primero. La presión hidrostática. Nosotros sabemos, por ejemplo, vamos a suponer que esto es el mar, la superficie, el nivel. Supuestamente este líquido está quietito, está en reposo, y acá hay un pez. ¿Cuál es la presión hidrostática que soporta este pez? ¿De qué depende? Acá está, bien. P sub H es la presión hidrostática, ¿sí? Esta presión depende de la densidad del líquido. Si este es el agua de mar, es alcohol, lo que sea, pero en este caso, como acá hay un pez y esto es el mar, sería la densidad del agua de mar, la densidad del líquido. La gravedad, que lo vamos a considerar 10 metros por segundo al cuadrado, y la profundidad H, la altura a la que se encuentra, ¿sí? Entonces, mira, si la densidad está en kilogramos por metro cúbico, la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y la altura o la profundidad en metros, todo esto multiplicado recibe el nombre de Pascal. O sea, la presión hidrostática se mide en pascales. Y aquí es igual, o sea, ¿cómo se entiende físicamente? Que es todo el peso del líquido que está encima de este pez. Todo eso sobre este pez genera una presión. Entonces se sabe que si este pez va más al fondo, como la profundidad aumenta, la presión también aumenta, ¿sí? Es como, por decir, si yo estoy ahí en una piscina, digamos a 5 metros, vamos a suponer que la piscina tiene 20 metros de profundidad,
siento una presión del agua que está encima, pero si yo voy más al fondo, entonces soporto mayor presión. Ustedes conocen, por ejemplo, un pez que se llama la raya, tiene la forma de una mariposa y es aplanada. ¿Por qué creen que tiene esta forma este pez? Porque sencillamente su mundo es el ras del suelo. Y como él está en el suelo, la presión es mayor, es como si lo aplanara. Por eso es que este pez tiene esta forma, es una de las explicaciones. Entonces, la presión hidrostática es la densidad del líquido, no te olvides de la gravedad y la profundidad, multiplicado. Ahora, pero Evangelista Torricelli, alumno de Galileo Galilei, demostró que la presión atmosférica, o sea, a nivel del mar, aproximadamente es equivalente a 10 a la 5 pascales. Esa es la presión, pero es equivalente a una columna de mercurio de 76 centímetros de altura. La forma como él determinó la presión atmosférica es una forma magistral, asombrosa. ¿Cómo tú medirías, a ver, te pregunto a ti, cómo medirías, cómo vas a medir el peso de todo el aire que rodea la Tierra? A ver, dime, ¿vas a colocar una balanza para que lo peses del aire? No. Pero ponte a pensar que Evangelista Torricelli midió esta presión. La presión. Además, se basó en varios principios que lo vamos a ver en algún momento. Vamos a ir de a poco. Vasos comunicantes, el teorema o la ley de Arquímedes, etc. Pero hoy nos vamos a concentrar en dos pasos importantes. Este curso, lo vamos a ver en varias partes. Hoy día vamos a estudiar dos partes nada más. Lo que es la presión hidrostática, ya asociado al concepto de densidad, y con lo que es el peso de un cuerpo en el aire y sumergido dentro de un líquido. Ahora, pero entonces la presión atmosférica es 10 a la 5 pascales aproximadamente. Entonces la presión total que soporta este pez es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Ya? Su valor es una constante a nivel del mar. 10 a la 5 significa 100.000 pascales. ¿Ya? Hay otras unidades también para medir en atmósferas, en PSI, etcétera, pero nosotros vamos a trabajarlo solamente en pascales, o sea, dentro del sistema internacional. ¿Ya? Entonces aquí está la presión total. Esta es la presión hidrostática y la presión atmosférica. La presión atmosférica también recibe el nombre de presión barométrica. ¿Por qué se llama presión barométrica? Porque el barómetro es el instrumento que sirve para medir la presión local, o sea, en un determinado lugar. Así como el termómetro sirve para medir la temperatura, el barómetro sirve para medir la presión. ¿Ah? Muy bien. Yo he hecho un jueguito, y seguramente también usted lo ha hecho. Yo, por ejemplo, solía hacer, cuando me iba a la piscina, llevaba un balde más o menos así de 12, 15 litros. ¿Y qué hacía? Me iba a la piscina, sumergía el balde, y dentro mi mano sumergida ahí con el balde, lo hacía así, jugaba con el balde, lo paseaba para acá, para allá y todo eso. O sea, supuestamente no tenía el peso real, que lo llamamos. Pero cuando tú sacas el balde, ¡pum!, sale el balde, sientes el peso. Entonces, ¿qué significa eso? Que el peso, digamos, de un cuerpo, cuando está en el aire, es distinto cuando está dentro de un líquido. Pesa distinto. Yo estoy seguro que una piedra bien pesada en el agua, tú lo puedes alzar y puedes jugar con facilidad. Lo puedes hacer. Si gustas, ándate a una piscina, si tienes la oportunidad, lleva una piedra enorme, lánzala, y cuando te sumergas, aguanta un poquito la respiración y vas a jugar con la piedra. Lo que no es lo mismo cuando está en el aire, porque sientes el peso fuera del líquido. Entonces, quiero que entiendas esto. El peso del cuerpo en el aire es uno, y el peso sumergido en el agua o en un líquido es otro. Esa diferencia de pesos viene a ser lo que se llama empuje hidrostático. O sea, ¿qué es el empuje hidrostático? La diferencia de pesos en el aire y en el líquido. Obviamente siempre el peso dentro del líquido de ese cuerpo va a ser menor. Por decir, una piedra en el aire pesa 300 newton, porque el peso es una fuerza, y dentro del agua, por decir dentro de agua, pesa 200. Quiere decir que 300 menos 200
es 100. ¿Qué viene a ser ese 100 newton? Viene a ser el empuje hidrostático. ¿Sí? El principio de Arquímedes dice que todo líquido sumergido dentro, todo cuerpo sumergido dentro de un líquido soporta una fuerza de empuje hidrostático que es perpendicular a la superficie de contacto. Muy bien, entonces no olvidar, una cosa es el peso en el aire y otra cosa es el peso dentro de un líquido. Y eso lo hemos graficado aquí, ¿ve? Mira, aquí vamos a poner, este es un techo y acá hay un cuerpo, una caja. Y acá este es su peso, ¿ya? Su peso, entonces este es su peso, y esta es la tensión de la cuerda. Si acá ponemos un instrumento, aquí nosotros algo que mida la tensión de la cuerda, esta tensión va a ser igual al peso. Y esto sería el peso del cuerpo en el aire, ¿ya? Pero aquí, mira, ya está sumergido dentro de un líquido, ¿ya? Acá está, esta caja es la misma, ya acá lo modificamos un poquito grandecito, pero en realidad es la misma, y esta tensión de la cuerda ya no va a ser la misma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este es el peso del cuerpo, no va a cambiar, su peso es mg, por decir allí, ¿ya? Y aquí siempre se va a presentar, según Arquímedes, una fuerza de empuje hacia arriba, perpendicular a esta superficie de contacto, y aquí va a estar la tensión de la cuerda, que lo vamos a llamar T'. Te vas a dar cuenta que T' ya no es lo mismo que esta T, porque esto de acá es como si este empuje lo subiera un poquito. Entonces aquí yo voy a plantear, primero acá, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque esto está en equilibrio. Entonces digo que la tensión que va para arriba es numéricamente igual al valor del peso. En cambio aquí, mira, ¿quién va para arriba? La tensión T', el empuje hidrostático, es el empuje hidrostático, y los dos que van para arriba es igual al peso P. Entonces el empuje es P menos T', ¿no? O vamos a poner aquí, ¿ya? Ahí, como es este P, mejor este P de aquí, lo vamos a reemplazar por T, ¿no? Ahí está. Vamos a plantearlo.